Eres mentalmente débil y lo sabes. Y la razón por la que estás viendo este video ahora mismo es porque estás cansado de ser dominado por tus propias excusas. Cansado de prometer cambios todos los lunes y romper esa promesa todos los martes. Cansado de ver a alguien a quien no respetas en el espejo. Y hoy te voy a contar verdades brutales que dolerán como un hierro candente en la piel, pero que construirán lo que la motivación barata de Internet nunca construyó. Voy a mostrarte cómo Theodore Roosevelt convirtió la debilidad crónica en una fuerza legendaria, no a través del pensamiento positivo, sino a través de disciplina que no negocia con el dolor. A la vida no le importa si estás listo, no le importa si estás motivado, no le importa si las condiciones son perfectas. Te pondrá a prueba hoy, mañana, cada semana, cada mes, y seguirá probándote hasta que te rompas o hasta que te vuelvas más fuerte. Y tienes exactamente dos opciones. Puedes elegir fortalecerte intencionalmente a través de una disciplina autoimpuesta antes de que la vida te imponga dificultades no deseadas, o puedes esperar cómodamente hasta que las circunstancias te obliguen a cambiar cuando estés menos preparado y más vulnerable. La diferencia entre las personas que construyen algo real y las personas que viven toda una vida de potencial desperdiciado no es la inteligencia, no es la oportunidad que cae del cielo, no son las conexiones privilegiadas, es la voluntad brutal de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando cada célula del cuerpo grita que se detenga, incluso cuando sería infinitamente más fácil darse por vencido y volver a la cama, incluso cuando la mente ofrece 1000 razones perfectamente racionales para posponer otro día. Y si estás listo para dejar de ser débil, si estás listo para ir a la guerra con tu propia mediocridad, suscríbete a este canal porque te mostraré exactamente cómo forjar una disciplina que nada puede romper. Y no será fácil, no será cómodo, pero te transformará en alguien a quien finalmente podrás respetar, alguien que hace lo que promete, alguien que enfrenta lo que teme, alguien que crece a través de la adversidad en lugar de huir de ella. Y antes de que pienses que este es solo otro video motivador lleno de citas bonitas para que puedas capturarlas y olvidarlas, déjame ser brutalmente claro. Esta no es una inspiración barata. No te voy a dar 3 sencillos pasos para una transformación mágica. No te voy a prometer que mañana te despertarás sintiéndote motivado y listo, porque estas cómodas mentiras son exactamente lo que te mantiene atrapado en el ciclo de comenzar el lunes y rendirte el jueves. La cultura de motivación de Internet te ha vendido la idea de que la transformación es una cuestión de encontrar la cita correcta. La cita correcta. Video. El momento justo de inspiración. Y el resultado es que recopilas frases inspiradoras, pero no actúas. Te sientes bien durante 5 minutos, pero no cambias. Prometes todas las semanas, pero no cumples. Theodore Roosevelt era físicamente débil y enfermo cuando era niño. Sufría de asma tan severo que casi muere varias veces antes de los 10 años. Los médicos decían que tenía un corazón débil y que debía evitar el ejercicio vigoroso por el resto de su vida, pero tomó una decisión que la mayoría de la gente nunca toma. Decidió que preferiría morir fortaleciendo que vivir prisionero de la debilidad. Entendió el principio fundamental que aún hoy separa a los fuertes de los débiles, que la adversidad no destruye a los guerreros. La adversidad revela quiénes son los guerreros, que el dolor no es enemigo del progreso. El dolor es una herramienta de forja, y en lugar de aceptar la limitación y vivir una vida cautelosa y protegida, atacó su debilidad con total ferocidad. Entrenó todos los días, boxeando, levantando pesas, corriendo, nadando, incluso cuando sus pulmones ardían, incluso cuando su cuerpo gritaba que parara, incluso cuando hubiera sido infinitamente más fácil rendirse y aceptar el papel de víctima permanente. Y aquí está la verdad que la cultura moderna no quiere que sepas. La comodidad constante te está matando lentamente. Cada vez que eliges la facilidad sobre el desafío, estás votando por tu propia debilidad. Cada decisión de quedarte en la cama en lugar de levantarte, pedir entrega a domicilio en lugar de cocinar, mirar en lugar de hacer, es un ladrillo en la prisión que estás construyendo a tu alrededor. La comodidad no construye el carácter. La comodidad erosiona el carácter. La comodidad no fortalece la mente.
La comodidad ablanda la mente. Es como un músculo que nunca se usa. Se atrofia, se marchita, muere. Y te quedas cada vez más débil, cada vez más dependiente de las condiciones perfectas, cada vez menos capaz de afrontar la inevitable adversidad que te traerá la vida. Sí que esto es lo que voy a hacer. Te mostraré exactamente cómo desarrollar una disciplina que no dependa de la motivación, no la versión diluida y cómoda que ves en las publicaciones de Instagram, sino la versión brutal y realista que realmente funciona cuando la vida se pone difícil. Te enseñaré cómo forjar una mente que no se rompa bajo presión, que no se rinda cuando duele, que no negocie con excusas y que será incómodo. Desafiará todo consuelo, creencia que tienes sobre ti mismo. Expondrá cada mentira que cuentas para justificar la inacción. Pero si te quedas conmigo hasta el final, si realmente aplicas estos principios sin suavizarte, sin adaptarte a una versión más cómoda, construirás algo que nadie te podrá quitar. Una base interna de fortaleza que te sostenga cuando todo lo externo se desmorone y que vale infinitamente más que 1000 videos motivacionales que te hacen sentir bien durante 10 minutos, pero no cambian nada. Disciplina es hacer lo que hay que hacer sin importar cómo te sientas. Y esta es la verdad que el 99% de las personas no quiere aceptar. No necesitas motivación para actuar. Necesitas disciplina para actuar a pesar de la falta de motivación. Duele escuchar esto porque llevas años creyendo que necesitas sentir ganas antes de poder hacerlo. Porque la cultura te ha vendido la mentira de que la acción sigue a la inspiración cuando en realidad la acción crea inspiración. Porque admitirlo significa aceptar que cada vez que no lo hiciste, no fue porque no pudieras, sino porque no querías. ¿Cuántas veces has esperado para sentirte motivado y nunca lo has hecho? ¿Cuántos lunes prometiste comenzar cuando estabas inspirado? ¿Cuántos proyectos has abandonado porque perdiste el sentimiento inicial? Lo ves cada vez que te quedas en la cama después de que suena tu alarma diciéndote que empezarás cuando te sientas más descansado. Lo ves cuando navegas por tu feed esperando que surjan las ganas de trabajar. Lo ves cuando pospones el entrenamiento porque no tienes energía. Y cada vez que esperas que la motivación actúe, entrenas tu cerebro para depender de un sentimiento que es fundamentalmente inestable y temporal. Cada vez que negocias con tu propia debilidad, fortaleces el patrón de no hacerlo y se acumula día tras día, semana tras semana, hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de que pasaste años enteros esperando un sentimiento que nunca llegó consistentemente. Y he aquí por qué es tan difícil desarrollar una disciplina sin motivación. Tu mente es esencialmente una máquina de conservación de energía. Ha sido programada por millones de años de evolución para evitar esfuerzos innecesarios, para buscar placer inmediato, para racionalizar la inacción. Así que cada vez que necesitas hacer algo difícil, tu mente inmediatamente comienza a generar resistencia. Te da excusas que parecen perfectamente racionales. Te convence de que necesitas estar en un estado mental ideal antes de comenzar. Te hace creer que descansar un día más te hará estar más preparado. Y estas excusas son sofisticadas, son inteligentes, son convincentes. No dices simplemente que soy un vago. Dices que no quiero hacer un trabajo de baja calidad, así que esperaré para concentrarme más. No admites que tienes miedo de fallar, pero dices que necesitas más preparación. No reconoces la procrastinación, pero la llamas planificación estratégica. Y tu cerebro es un maestro en crear narrativas que transforman la debilidad en sabiduría, la cobardía en prudencia, la inacción en paciencia, hasta que realmente crees que esperar es una manera inteligente. Decisión cuando en realidad es solo un sofisticado mecanismo de escape. Hay dos tipos de personas en materia de disciplina. Personas débiles que esperan sentirse preparadas para actuar, que revisan sus sentimientos cada mañana como si las emociones fueran un indicador confiable de cuándo hacer lo que hay que hacer, que negocian consigo mismas cada acción necesaria, creando excepciones y condiciones especiales. Pasan semanas, meses, años esperando el día perfecto, donde despertarán naturalmente motivados y disciplinados.
esperando una transformación mágica que nunca llega porque no hacen el trabajo diario de construirla y terminan sus vidas prisioneros de sus propios sentimientos fluctuantes e impredecible. Y luego hay personas fuertes que se despiertan y lo hacen sin importar cómo se sientan, que tratan la disciplina como no negociable, así como la respiración no es negociable, que han desarrollado la capacidad de actuar mientras su cuerpo y su mente gritan para parar. No esperan a querer hacerlo. Simplemente lo hacen porque decidieron hacerlo. No consultan las emociones antes de ejecutar, porque entienden que las emociones son pésimas consejeras para decisiones importantes. Construyen a través de una acción consistente la persona que querían ser. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes sienten menos resistencia. No es que tienen más fuerza de voluntad natural. No es que fueron bendecidos con genes de disciplina. Es que tomaron una decisión consciente de que sus sentimientos no dictarán sus acciones, que el malestar temporal es un pequeño precio por la transformación permanente. Theodore Roosevelt se levantaba a las 6 de la mañana todos los días para entrenar físicamente, incluso cuando sus pulmones ardían por el asma. No esperó a sentir la necesidad, no comprobó si estaba inspirado. Simplemente lo hizo porque había decidido que desarrollar fuerza era más importante que la comodidad momentánea. Y el resultado fue la transformación de un niño enfermo en uno de los hombres más resistentes de la historia de Estados Unidos. Así que aquí está lo que haces. No intentes hacer, no pienses en hacer, haz. Mañana por la mañana, cuando suene el despertador a las 5 de la mañana, te levantas en un máximo de 5 segundos. No negocies, no regatees otros 10 minutos, cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y los pies en el suelo. Luego haces la primera acción que prometiste hacer, sea lo que sea. Entrenar, trabajar, estudiar, lo que decidiste la noche anterior. Lo haces al menos 10 minutos sin parar, sin revisar tu celular, sin revisar tu correo electrónico. Solo 10 minutos de pura ejecución. Y te dolerá. Será muy incómodo. El cuerpo gritará que estás demasiado cansado. La mente generará 1000 razones racionales para parar. Esto es absolutamente normal. No significa que lo estés haciendo mal. Significa que lo estás haciendo bien porque estás enfrentando una resistencia que siempre ha estado ahí, esperando ser vencida. Cuando tengas ganas de volver a la cama, cuentas 5 segundos nuevamente y mueves tu cuerpo. Cuando surge una excusa, lo dices en voz alta, esto es una excusa y no la verdad. Y continúa. Cuando quieras rendirte, recuerdas que en este momento exacto es donde se construye la fuerza o se refuerza la debilidad y eliges la fuerza. Cada vez que actúas en contra de tu voluntad, estás votando por la versión disciplinada de ti mismo. Cada vez que resistes la tentación de la comodidad, estás forjando un carácter de hierro. Esto no se trata de madrugar per se. Se trata de demostrarte a ti mismo que controlas tus acciones sin importar tus sentimientos. Se trata de transformarte de una persona que está dominada por las emociones a una persona que domina las emociones. Es una guerra diaria. Y acabas de declarar que estás del lado de la disciplina, no está del lado de la excusa. Y cuando entiendes que la disciplina no depende de la motivación, cuando verdaderamente internalizas que la acción precede al sentimiento, y no lo contrario, estás listo para la próxima verdad que desafiará aún más profundamente tu relación con la comodidad. La adversidad no es tu enemiga. La adversidad es tu única herramienta real de forja. Y esto es cierto que el 95% de las personas pasan toda su vida evitando. El dolor no te destruye. El dolor te revela. La dificultad no te rompe. La dificultad te muestra de qué estás hecho. Y la razón por la que la mayoría de las personas viven vidas de la mediocridad no es una falta de talento, es un exceso de escape, es una elección constante de comodidad sobre crecimiento, facilidad sobre desafío, protección sobre exposición. ¿Cuántas veces has elegido el camino fácil cuando sabías que el camino difícil te haría crecer? ¿Cuántas oportunidades de fortalecer has evitado porque te parecían demasiado incómodas? ¿Cuántos desafíos has huido que podrían haberte transformado? Lo ves cuando eliges permanecer en un trabajo seguro sin crecimiento en lugar de arriesgarte en algo desafiante.
Lo ves cuando evitas conversaciones difíciles que deben suceder. Lo ves cuando no intentas algo nuevo porque tienes miedo de fallar públicamente. Y cada vez que eliges la comodidad, estás eligiendo permanecer exactamente quien eres. Cada vez que huyes de las dificultades, estás votando en contra de tu propio crecimiento. Y se acumula hasta que te despiertas 10 años después y te das cuenta de que eres exactamente la misma persona débil que eras antes, solo que ahora con una década adicional de arrepentimiento. Y he aquí por qué evitar la adversidad es tan tentador. Su instinto de supervivencia fue calibrado hace miles de años cuando el dolor físico significaba un peligro real de muerte. De modo que cada vez que enfrenta una incomodidad, su cerebro primitivo activa las alarmas. Trata el ejercicio difícil como si fuera un ataque de depredador. Trata la conversación incómoda como si fuera una amenaza física. Trata el fracaso potencial como si fuera una amenaza para la vida. Y luego su mente racional crea justificaciones elaboradas. Lo convence de que la prudencia es sabiduría cuando es solo cobardía disfrazada, que la espera es paciencia cuando es simplemente una procrastinación elegante, que la protección es autocuidado cuando es solo un escape del crecimiento. Y crees en estas narrativas porque te permiten evitar el dolor sin admitir cobardía. Te permiten ser débil sin reconocer la debilidad. Hay dos tipos de personas cuando se trata de adversidad. Personas débiles que construyen toda su vida evitando el malestar, que toman decisiones basadas en minimizar el dolor en lugar de maximizar el crecimiento, que eligen relaciones fáciles, trabajos seguros, rutinas cómodas, y luego se preguntan por qué sienten un vacío profundo a pesar de toda la seguridad. Pasan décadas protegiéndose de las dificultades y en el proceso se protegen de la vitalidad, de la fuerza, de la realización genuina, y terminan sus vidas habiendo evitado el dolor, pero también habiendo evitado vivir de verdad. Y luego, hay personas fuertes que entienden eso. Los músculos crecen al ser desgarrados y reconstruidos, que el carácter se forja en el fuego de la adversidad, que todo lo que vale la pena requiere pasar por un malestar brutal. Eligen la dificultad intencionalmente. Buscan desafíos que los asustan. Abrazan el dolor que los hace más fuertes, no porque disfruten el sufrimiento, sino porque entienden que evitar el sufrimiento crea debilidad permanente. Anent. Mientras que el sufrimiento abrazado crea fuerza permanente, y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes no sienten miedo, no es que el dolor no les afecta, es que decidieron que crecer es más importante que estar cómodo, que vale más desarrollar fuerza que evitar el dolor. Theodore Roosevelt tenía asma que le provocaba ataques tan severos que literalmente no podía respirar. Los médicos le recomendaron una vida sedentaria y protegida, pero él eligió el camino opuesto. Eligió el boxeo que recibía golpes en su ya debilitado pecho. Optó por montar en Occidental, ranchos donde el aire seco atacaba los pulmones. Eligió llevar a Rough Riders a la guerra donde fácilmente podría morir, y cada elección de dificultad sobre comodidad lo fortaleció hasta convertirlo en uno de los hombres más vigorosos de su generación. Así que esto es lo que haces. Identifica lo más difícil que estás evitando en este momento. Esa conversación que necesitas tener, pero que has estado postergando. Ese proyecto que te asusta, pero que sabes que debes hacer. Ese ejercicio que te intimida y lo atacas en las próximas 24 horas. No esperas a sentirte listo porque nunca te sentirás completamente listo. No esperas a que aparezca el coraje porque el coraje no precede a la acción. El coraje sigue a la acción. Simplemente decides que lo vas a hacer y luego lo haces. Hacerlo antes de que tu mente tenga tiempo de construir un muro de razones para no hacerlo, y va a ser brutalmente incómodo, activará todas las alarmas de escape que tiene tu cerebro. Querrás parar 1000 veces. Esto es señal de que está funcionando, no de que está fallando. Cuando quieras rendirte, respiras profundo y continúas por otros 5 minutos. Cuando tu cuerpo grita que no puedes soportarlo, prueba si realmente no puedes soportarlo o si es solo resistencia mental. Cuando surge el miedo, lo reconoces. Agradécele por el intento de protegerte y actúa como tal. Cada segundo que persistes a través de la incomodidad, estás construyendo la capacidad de persistir. Cada momento que eliges,
La dificultad estás votando por la versión fuerte de ti mismo. Esto no se trata de la tarea específica. Se trata de demostrarte a ti mismo que eres una persona que enfrenta lo que temes en lugar de huir. Se trata de forjar la identidad de un guerrero que abraza la adversidad como una herramienta para el crecimiento. Se trata de transformar el miedo de un enemigo en un aliado que muestra exactamente dónde necesitas crecer. Y esto me lleva al siguiente principio que separa a los fuertes de los débiles: la acción sin condiciones perfectas. Y esta es la verdad que destruye los sueños del 90% de las personas. Nunca estarás completamente listo. El momento perfecto nunca llegará. Las condiciones ideales son una ilusión que te mantiene paralizado. Duele aceptar esto porque has invertido años esperando estar preparado. Años acumulando conocimientos antes de aplicarlos. Años planificando antes de ejecutar. Y admitir que la preparación puede ser una forma de procrastinación significa aceptar que perdiste el tiempo, que podrías haber gastado realmente construyendo. ¿Cuántas veces has pospuesto empezar porque necesitabas aprender algo más? ¿Cuántos proyectos nunca has lanzado porque no eran lo suficientemente perfectos? ¿Cuántas oportunidades pasaron mientras te preparabas? Esto lo ves cuando pasas meses estudiando antes de postularte. Cuando rehaces un trabajo 20 veces antes de mostrárselo a alguien. Cuando esperas tener todas las respuestas antes de hacer la primera pregunta. Y cada día adicional de preparación es un día perdido de ejecución. Cada semana de planificación es una semana de resultados reales que nunca tendrás, y esto se acumula hasta tener una biblioteca mental gigante, pero un portafolio real inexistente. Hasta que sabes todo en teoría, pero no has hecho nada en la práctica. Y he aquí, ¿por qué esperar la perfección es tan seductor? El perfeccionismo se disfraza de altos estándares cuando en realidad es miedo a ser juzgado. La preparación excesiva se disfraza de diligencia cuando en realidad es parálisis del análisis. No estás siendo cuidadoso, estás siendo cobarde, no estás siendo meticuloso, estás teniendo miedo. Y tu cerebro crea una racionalización perfecta. Te convence de que la calidad importa demasiado como para apresurarte, que una semana extra hará una diferencia crucial, que solo necesitas un curso más, uno más. Libro, algunos más de tiempo, y mientras esperas la perfección, otros comienzan imperfectos y construyen ventajas reales a través de la experiencia mientras acumulas teoría sin aplicación. Hay dos tipos de personas cuando se trata de acción. Personas débiles que esperan estar 100% preparadas antes de comenzar, que creen que necesitan eliminar todo riesgo antes de dar el primer paso, que tratan la imperfección como un fracaso en lugar de un proceso. Pasan años detrás de escena preparando, planificando, perfeccionando y nunca lanzan nada porque nunca nada alcanza el estándar imposible que ellos establecieron. Y terminan sus vidas con ideas brillantes no ejecutadas y potenciales incumplidos. Y luego, hay personas fuertes que entienden que la ejecución imperfecta enseña más que la preparación perfecta, que se aprende al no haciendo, estudiando in-depth. Definitivamente, ese fracaso rápido vale más que el éxito que nunca sucede, porque nunca lo intentaste. Comienzan antes de estar listos, se lanzan antes de que sea perfecto. Se ajustan en base a feedback real, más que a preparación teórica. Acumulan experiencia mientras otros acumulan conocimiento. Construyen portafolios reales mientras otros construyen biblioteca mental. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes tienen menos miedo a fallar, es que han decidido que fallar intentándolo es mejor que triunfar sin intentar nunca. Que la imperfección en el movimiento es superior a la perfección paralizada. Theodore Roosevelt escribió su primer libro a los 23 años sobre guerra naval. No era el máximo experto. No tenía décadas de experiencia. Pero empezó, publicó, recibió críticas, aprendió, mejoró y escribió 34 libros más a lo largo de su vida. Si hubiera esperado ser un perfecto experto antes de publicar su primer libro, probablemente nunca hubiera publicado ninguno. Así que, esto es lo que haces. Tomar ese proyecto que has estado perfeccionando durante semanas o meses, esa idea que has estado desarrollando desde siempre, ese plan que has estado refinando sin cesar, y lo lanzas en las próximas 48 horas,
no en un estado perfecto. En el estado actual, estableces un plazo artificial de 2 días y cuando llega el plazo, lo compartes sin importar cuán imperfecto sea. No esperas más comentarios, no haces otra ronda de edición, no pones, si no agrega otra función, simplemente la ejecuta, porque si hoy es imperfecta, vale infinitamente más que perfecta. Eso nunca sale de tu cabeza, y será aterrador. Expondrá tus imperfecciones públicamente. Te abrirá a la crítica y al juicio. Ese es exactamente el proceso. No es un error, es una característica. Cuando surge el miedo al juicio, reconoces que este miedo es exactamente la razón por la cual la mayoría nunca publica nada. Y te niegas a ser la mayoría. Cuando ves defectos lo anotas para la versión 2, pero lanzas la versión 1 de todos modos. Cuando quieras posponerlo, recuerdas que retrasar es el patrón que te trajo hasta aquí. Y continuar con este patrón, estás exactamente donde estás. Cada hora que trabajas para alcanzar la perfección real, en lugar de imaginaria, estás construyendo identidad como hacedor. Cada momento que eliges hecho en lugar de perfecto, estás votando por la versión de ti mismo que construye cosas reales en lugar de soñar con cosas perfectas. No se trata del proyecto específico. Se trata de romper el ciclo de preparación infinita y entrar en el ciclo de ejecución y mejora continua. Y ahora quiero saber de ti. Escribe aquí en los comentarios, ¿dónde estás viendo este video? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué estado? Porque quiero saber dónde están los guerreros que no se dan por vencidos, que eligen el camino difícil, que están dispuestos a hacer lo que la mayoría no hace. Y cuando entiendes que la acción precede a la perfección, estás listo para una verdad aún más fundamental. El control mental absoluto no es negociable. Y esta es la verdad que el 98% de las personas nunca dominan. Tu mente no eres tú. Tus pensamientos no son verdades. Son sugerencias que puedes aceptar o rechazar. Y hasta que no comprendes esto, eres prisionero de cualquier pensamiento que aparezca. Duele reconocer esto porque has creído toda tu vida que los pensamientos son realidad. Que si piensas algo, es porque es verdad. Que tu mente está de tu lado tratando de protegerte, cuando en realidad las mentiras muchas veces son terribles consejeras que te mantienen pequeño y seguro. ¿Cuántas veces los pensamientos negativos te han impedido actuar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu mente te decía que no eras capaz? ¿Cuántas veces has creído en una narrativa limitante que creó tu mente? ¿Ves esto cuando el pensamiento dice que fallarás y cancelas el intento? Cuando la mente dice que no eres suficiente y no lo aplicas. Cuando la voz interior dice que es demasiado difícil y te rindes antes de comenzar. Y cada vez que tratas el pensamiento como una verdad absoluta, le das pleno poder a los patrones mentales que se formaron por el miedo, el trauma, la protección excesiva. Cada vez que obedeces el pensamiento sin lugar a dudas, fortaleces la tiranía mental que te mantiene débil. Y he aquí por qué el control mental es tan difícil de desarrollar. Has sido condicionado desde pequeño a creer en tus pensamientos automáticamente. Nadie te enseñó que los pensamientos son solo impulsos eléctricos que puedes observar sin obedecer, que la mente produce miles de pensamientos al día y la mayoría son basura que debe ser ignorada. Por eso tratas cada pensamiento como una orden que debe seguirse, cada sentimiento como un indicador confiable de la realidad, cada impulso como un deseo legítimo que merece ser satisfecho, y tu mente, al darse cuenta de que tiene control total, produce cada vez más limitaciones. Pensamientos, excusas más sofisticadas, más narrativas de victimismo. Porque nunca cuestionaste, nunca resististe, nunca dijiste que no. Hay 2 tipos de personas. Cuando se trata de control mental, las personas débiles que están completamente dominadas por cualquier pensamiento que se les presente, que creen que si la mente dice algo debe ser verdad, que tratan los estados emocionales como hechos inmutables en lugar de experiencias temporales, viven a merced del estado de ánimo, de la ansiedad, de la duda, del miedo. Nunca cuestionan los pensamientos que simplemente obedecen. Y pasan toda su vida siendo empujados por corrientes mentales que nunca aprendieron a navegar. Terminan como hojas en el viento de sus propios pensamientos sin agencia real.
Y luego hay personas fuertes que desarrolló la capacidad de observar pensamientos sin ser controlados por ellos, que entienden que solo porque la mente sugiere algo, no significa que sea verdad o que deba ser obedecido, que han aprendido a separar el impulso de la identidad, el pensamiento de la realidad. Todavía sienten miedo, pero actúan de todos modos. Todavía tienen dudas, pero siguen adelante a pesar de ellas. Todavía experimentan ansiedad, pero no dejan que ésta les dicte el comportamiento. Tratan a la mente como un consejero que puede ser escuchado, pero no obedecido ciegamente. Y la diferencia entre estos dos grupos no es la ausencia de pensamientos negativos, es la respuesta a estos pensamientos. Theodore Roosevelt tenía miedo como cualquier otra persona. Tenía dudas sobre su capacidad. Tenía pensamientos que le decían que se detuviera cuando sufría físicamente, pero desarrolló la capacidad de reconocer estos pensamientos como impulsos protectores excesivos y actuar en la dirección de sus valores en lugar de en la dirección de sus miedos. Así que esto es lo que haces. La próxima vez que surja un pensamiento limitante, en lugar de aceptarlo como verdad, harás un ejercicio de observación. Notarás el pensamiento como un observador externo. Literalmente dirás en voz alta: «Gracias, mente, por tratar de protegerme, pero elijo actuar de todos modos». Reconocerás que el pensamiento es solo un impulso eléctrico temporal, no una orden que debe ser obedecida, y luego actuarás en la dirección opuesta a lo que sugiere el pensamiento. Si la mente dice que no puedes hacerlo, intenta especialmente eso. Si el pensamiento dice que es muy difícil, comienza. Especialmente por eso, si la voz interna dice que fallarás, te arriesgas especialmente a pesar de esto, y será extraño al principio. Se sentirá antinatural actuar contra los pensamientos, pero cada vez que haces esto, estás entrenando un nuevo patrón. Estás enseñando a la mente que no tiene control dictatorial sobre sus acciones. Estás desarrollando músculo de agencia sobre los impulsos. Cada momento que observas el pensamiento sin obedecer, estás votando por la versión de ti mismo que domina la mente, en lugar de ser comandado por ella. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, se trata de cambiar la relación con los pensamientos. Se trata de transformarte de esclavo mental a amo mental. Y esto naturalmente nos lleva a la verdad más importante de todas. La batalla más grande es tú contra ti mismo, no tú contra el mundo, no tú contra las circunstancias. Tú contra la parte de ti que elige la facilidad antes que el crecimiento. Y esta es la verdad que la mayoría de las personas evitan durante toda su vida. Tu mayor enemigo no está ahí fuera, está dentro. Es la voz que te convence a rendirte. Es el impulso que te empuja hacia la comodidad. Es el estándar que te mantiene pequeño. Duele aceptar esto porque es mucho más fácil culpar al exterior. Factores. Mucho más cómodo atribuir el fracaso a las circunstancias que aceptar que uno mismo es su principal obstáculo. ¿Cuántas veces has saboteado tu propio progreso? ¿Cuántas oportunidades has destruido por miedo al éxito? ¿Cuántas veces has sido tu peor enemigo? Esto lo ves cuando finalmente estás progresando y encuentras una manera de autosabotearte, cuando estás cerca de tu meta y encuentras una excusa para detenerte, cuando el éxito está a tu alcance y haces algo que garantiza el fracaso, y cada vez que te saboteas, confirmas la narrativa limitante que la mente ha construido sobre ti. Cada vez que eres tu propio enemigo, fortaleces el patrón de autodestrucción que te mantiene aprisionado. Y he aquí por qué derrotarte a ti mismo es más difícil que vencer a cualquier adversario externo. Enemigo externo que puedes evitar. Puedes huir, puedes culpar, pero el enemigo interno te acompaña a donde quiera que vayas. Se despierta cuando te despiertas. Duerme cuando duermes. Conoce cada debilidad, cada miedo, cada punto vulnerable y usa ese conocimiento en tu contra con precisión quirúrgica. Sabe exactamente qué decir para hacerte rendir. Exactamente qué excusa funcionará. Exactamente cómo convencerte de que debes parar. Y no puedes huir de él porque él es parte de ti. Solo tú puedes. Vénselo mediante la confrontación diaria, mediante elecciones consistentes contra tus propios impulsos destructivos. Hay dos tipos de personas cuando se trata de esta batalla interna:
Personas débiles que ni siquiera reconocen que están en guerra consigo mismas, que creen que sus impulsos destructivos son quienes son, que se rinden ante la primera resistencia interna, que dejan que una versión débil de sí mismos gane todos los días. Se despiertan y la primera decisión del día es la derrota. Eligen la comodidad antes que la disciplina. Eligen la facilidad antes que el crecimiento. Eligen la versión débil antes que la fuerte. Y lo hacen repetidamente hasta que la versión débil se vuelve tan dominante que la versión fuerte casi desaparece y terminan sus vidas habiendo perdido la guerra más importante que hay. Y luego hay personas fuertes que reconocen una batalla interna, que entienden que cada decisión es un voto por la versión fuerte o débil de sí mismos, que tratan cada momento de resistencia como una oportunidad para fortalecer la versión guerrera. Se despiertan y la primera decisión ya es la victoria. Eligen levantarse cuando su cuerpo quiere quedarse. Eligen entrenar cuando su mente quiere descansar. Eligen hacerlo cuando sus sentimientos les dicen que esperen. Y cada pequeña victoria se acumula. Cada elección por la versión fuerte fortalece esa versión hasta que se vuelve dominante. Y la diferencia entre estos dos grupos es que los fuertes entienden que la vida es esencialmente una serie infinita de elecciones entre la versión fuerte y la versión débil de sí mismos y eligen conscientemente la versión fuerte, incluso cuando la versión débil parece mucho más atractiva. Así que esto es lo que haces. Crearás un sistema de puntuación diario donde cada decisión cuenta como un voto. Cuando suena la alarma y te levantas inmediatamente, es un voto por la versión fuerte. Cuando te quedas en la cama, es un voto por la versión débil. Cuando comes una comida saludable, es un voto fuerte. Cuando pides comida rápida, es un voto débil. Cuando entrenas, es un voto fuerte. Cuando saltas, es un voto débil. Y al final del día, cuentas votos. No para juzgarte a ti mismo, sino para tener brutal claridad sobre qué versión tuya está ganando. Y mañana te despiertas con un objetivo simple, tener más votos para la versión fuerte que hoy. No necesitas ser perfecto. No necesitas ganar todas las batallas. Necesitas ganar más de lo que pierdes. Necesitas hacer que la versión fuerte gane la mayoría de las elecciones internas. Y cada día que haces esto estás fortaleciendo tu estándar. Estás entrenando un nuevo default. Estás construyendo la identidad de una persona que elige la dificultad sobre la facilidad. Cada voto por la versión fuerte es una inversión en quién te estás convirtiendo. Cada elección por la versión guerrera es un paso hacia la transformación permanente. No se trata de fallar nunca. Se trata de fallar menos. No se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de eliminar la versión débil. Se trata de hacer que la versión fuerte sea tan dominante que la versión débil rara vez gane. Y cuando entiendes que la batalla más grande es interna, estás listo para el principio final que completa la transformación, la responsabilidad total y el cero victimismo, y esta es la verdad más liberadora y más aterradora que existe. Eres 100% responsable de tu vida, no 90%, no la mayoría, 100%. No importa lo que te haya pasado, no importa tus circunstancias, no importa con cuántas desventajas empezaste. Eres responsable de hacia dónde vas de ahora en adelante. Duele aceptar esto porque elimina todas las excusas reconfortantes, porque significa que no. Puedes culpar a los padres, al gobierno, a la economía, a la suerte, a la genética. Solo puedes mirarte en el espejo y aceptar que tu vida es el resultado directo de tus elecciones. ¿Cuántas veces has culpado a las circunstancias de no progresar? ¿Cuántas veces has utilizado el pasado como excusa para no construir un futuro? ¿Cuántas veces has sido víctima cuando podrías haber sido un guerrero? Esto lo ves cuando dices, no puedo por mis padres. Cuando dices que es imposible por la economía. Cuando dices, no tengo oportunidades por el lugar de donde vengo. Y cada vez que exteriorizas la responsabilidad, le das poder a fuerzas que no controlas. Cada vez que te pones como víctima, realmente te conviertes en víctima. No de las circunstancias, sino de tu propia narrativa de impotencia. Y he aquí por qué la mentalidad de víctima es tan seductora. Te absuelve de responsabilidad, te da a alguien o algo a quien culpar, te permite fallar sin sentirte culpable porque no fue tu culpa sino las circunstancias.
Te ofrece una comunidad de otras víctimas que validarán tu narrativa. Te ahorra el trabajo brutal de la transformación, porque si eres una víctima, no tienes poder para cambiar. Entonces, ¿por qué intentarlo? Y a tu ego le encanta porque significa que no estás fallando. No estás siendo retenido. No estás siendo débil. Estás siendo perjudicado. No estás desperdiciando potencial. Estás siendo saboteado por fuerzas externas, y cuanto más cuentas esta historia, más real se vuelve, más evidencia encuentras para confirmarla, más atrapado te quedas en ella. Hay dos tipos de personas cuando se trata de responsabilidad. Personas débiles que viven culpando a todo y a todos en sus vidas, que creen que son producto de circunstancias sobre las cuales no tienen control, que esperan a que el mundo cambie para poder progresar. Tienen una lista interminable de razones por las que no pueden tener éxito. Cada razón perfectamente válida, cada excusa técnicamente cierta, y se pasan la vida entera esperando que esas barreras desaparezcan, esperando que alguien venga a salvarlos, esperando que las circunstancias se alinean, y mueren esperando porque el cambio externo que buscan nunca llega, porque el problema nunca fue externo. Y luego hay personas fuertes que asumen toda la responsabilidad sin importar las circunstancias, que entienden que aunque no sean responsables de lo que les pasó, sí son responsables de lo que hacen con él, que dejan de esperar a que el mundo cambie y empiezan a cambiar ellos mismos. No niegan que existen circunstancias difíciles, no pretenden que todo sea justo, no ignoran las desventajas reales, pero se niegan a que estas cosas sean una excusa para la inacción. Toman control de lo que pueden controlar, que es la respuesta, el esfuerzo, la disciplina, la persistencia, y construyen a pesar de los obstáculos, no cuando los obstáculos desaparecen. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes tuvieran circunstancias más fáciles, sino que se negaron a utilizar las circunstancias difíciles como razón para no intentarlo. Así que esto es lo que haces. Vas a ejercer una honestidad brutal. Vas a tomar papel y escribirás cada excusa que uses, cada razón por la que no puedes tener éxito, cada circunstancia a la que culpes, y después de cada una vas a escribir, pero soy responsable de cómo respondo a ello. Te obligarás a encontrar un área de control, incluso en una situación que parece completamente fuera de control. No es falta de tiempo, sino opciones sobre cómo uso el tiempo que tengo. No falta de dinero, sino decisiones. Sobre cómo gasto el dinero que tengo. No es una falta de oportunidades, sino las acciones que tomo para crear oportunidades. Y será una confrontación ver en blanco y negro cuántas excusas has creado, cuántas narrativas de victimismo has alimentado. Pero esa confrontación es exactamente lo que te hace libre. Cuando dejas de culpar, comienzas a construir. Cuando asumes toda la responsabilidad, obtienes pleno poder. Cuando aceptas que tu vida es el resultado de tus elecciones, finalmente puedes tomar decisiones diferentes. Cada excusa que eliminas es poder que recuperas. Cada narrativa de víctima que destruyes es tu agencia a restaurar. No se trata de negar la realidad de las circunstancias difíciles. Se trata de negarse. Dejar que las circunstancias dicten el destino. Se trata de transformarte de una persona que espera la salvación externa a una persona que construye la salvación interna a través de la acción disciplinada. Vas a morir. Y no estoy siendo dramático. No estoy exagerando para lograr el efecto. Estoy afirmando un hecho absolutamente inevitable que sabes que es cierto. Pero eliges no pensar en él. Tienes un número finito de días en este planeta. Y la cuenta regresiva ya comenzó desde el día en que naciste. Cada día que pasa es un día que nunca regresa. Cada semana desperdiciada esperando el momento adecuado es una semana perdida permanentemente del total limitado que tienes. Cada mes posponiendo la guerra necesaria contra tu debilidad es un mes despojado de tu potencial. Y cuando llega el inevitable momento final, cuando estás acostado procesando el hecho de que, cuando termine, lo único que realmente importará no es cuánto dinero acumulaste, cuántos me gusta obtuviste, a cuántas personas impresionaste superficialmente. La única pregunta que resonará en tu conciencia es si realmente viviste o simplemente exististe con miedo.
Si enfrentaste tus miedos y ganaste fuerza, o huiste en busca de consuelo durante toda tu vida, si elegiste la dificultad que construye o la facilidad que destruye. Dentro de 10 años serás 10 años mayor de todos modos. El tiempo no negocia, no espera aprobación, no pide permiso, y será uno de 2 escenarios radicalmente diferentes. El escenario 1 en el que despertaste, en el que tomaste una decisión brutal de declarar la guerra a tu propia debilidad y luchaste esa guerra todos los días durante los próximos 10 años, en el que construiste una disciplina tan profunda que no depende de cómo te sientes, en el que desarrollaste una fuerza mental tan sólida que la adversidad no te quebranta, pero te fortalece, donde puedes mirarte en el espejo y respetar genuinamente a la persona que ves porque esa persona lo hace. Lo que prometes, enfrentas lo que temes, creces a través de las dificultades, donde tienes la paz interior que proviene de la integridad entre lo que dices y lo que haces. O el escenario 2 donde continúas exactamente como estás, donde pasas los próximos 10 años prometiendo cambiar el lunes, pero volviendo a caer en los mismos patrones el jueves, donde acumulas otra década de arrepentimientos, otros 10 años de potencial insatisfecho, otros 3.650 días de excusas sofisticadas, donde te miras al espejo y ves a alguien a quien no respetas porque sabes que esa persona es un prisionero de sus propios miedos y comodidades, donde llevas el peso de saber que pudiste haber sido más, pero elegiste ser menos porque era más fácil. Y la diferencia entre estos 2 futuros no será la suerte, no será una oportunidad que cayó del cielo, no serán las condiciones perfectas que finalmente aparecieron, será la decisión que tomes hoy, la elección entre empezar la guerra aún sin estar listo o seguir esperando a estar listo hasta que no haya más. Ese tiempo. Y sé lo que estás pensando, pero no tengo tiempo, pero mi situación es diferente, pero no entiendes mi realidad específica, pero tengo responsabilidades que otras personas no tienen, pero lo intenté antes y no funcionó, pero déjame destruir cada una de esas excusas ahora. Tienes exactamente 24 horas al día como todos. Theodore Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos y todavía encontraba tiempo para entrenar físicamente todos los días. Tu situación no es especialmente difícil, es humanamente difícil y millones. Has superado dificultades similares o peores. Tus responsabilidades no son excusa válida para no cuidarte. Son exactamente la razón por la que necesitas ser fuerte. ¿No lo intentaste antes y no funcionó? Empezaste y te rendiste cuando se puso difícil, que es exactamente el patrón que ataca este video. Y la verdad que te hará libre es que tienes todo lo que necesitas para empezar ahora, no para tener un éxito perfecto, sino para dar ese primer paso brutal. No necesitas más tiempo, necesitas más disciplina, no necesitas para mejorar la situación, necesitas acción en la situación actual, no necesitas más recursos, necesitas más compromiso. Así que aquí está tu momento de decisión final. Aquí está la línea en la arena que separa quién eras de quién puedes ser. Aquí está la bifurcación en el camino donde eliges fuerza o debilidad, disciplina o excusa, acción o espera. ¿Declaras la guerra total a tu propia mediocridad a partir de ahora o sigues fingiendo que comenzará el lunes hasta que no haya más lunes? ¿Te comprometes a una transformación brutal sin importar el dolor o eliges la comodidad y aceptas la mediocridad permanente? No hay un cómodo término medio donde puedas mejorar sin esfuerzo. No. Existe una opción fácil donde la transformación ocurre sin dolor. No hay forma de posponerla porque cada día que pasa es un día de fuerza no construida, un día de carácter no forjado, un día de batalla no librada. Tienes exactamente 2 opciones absolutas y mutuamente excluyentes. Te conviertes en una persona que cumple lo que promete sin importar cómo te sientes o sigues siendo prisionero de emociones fluctuantes. Te conviertes en un guerrero que abraza la adversidad o sigues siendo una víctima que huye de ella. Eliges un camino de fortaleza y aceptas que te dolerá todos los días. O eliges un camino de debilidad y aceptas que te arrepentirás todos los días. Y cuando eliges la fuerza no te vuelves perfecto. No eliminas el miedo. No dejas de sentir resistencia, pero te vuelves perfecto. Confiable,
te conviertes en una persona que hace lo que dices que vas a hacer. El dolor que sientes no es señal de que algo anda mal. Es una prueba de que estás vivo. Estás creciendo. Te estás transformando. Aquí están tus órdenes innegociables. Mañana te levantas a las 5 de la mañana sin importar cuánto hayas dormido. La primera acción que prometiste hacer la ejecutas durante al menos 10 minutos sin parar. Cada vez que surge resistencia, cuentas 5 segundos y actúas. No dudes, no analices, no debates. Ejecución inmediata, sin excusas sofisticadas, sin condiciones especiales, sin negociación con debilidad. Y para marcar este momento definitivo, para crear un testimonio público del compromiso que estás asumiendo contigo mismo, deja tu me gusta no como gratitud pasiva por un video inspirador, sino como un voto activo de guerra contra tu propia debilidad. Suscríbete a este canal para formalizar tu entrada al ejército de los disciplinados que eligieron la dificultad sobre la comodidad. Y entra ahora en los comentarios y escribe una frase inspiradora que te recuerde por qué empezaste cuando cada parte de ti quiere rendirse. Podría ser esto: la disciplina es hacer lo imposible cuando estás roto. O podría ser tu propia decisión personal. Declaración de guerra. Pero escribe, porque el compromiso público crea una responsabilidad real. Porque cuando declaras tu intención ante los demás, creas una fuerza adicional de no querer faltar a tu palabra. Porque los guerreros no hacen promesas en secreto, hacen juramentos en público y los honran sin importar el costo. La guerra ha comenzado. El enemigo eres tú mismo. Y la única forma de ganar es luchar todos los días hasta que la disciplina se convierta en lo que eres y no solo en lo que haces. Ahora ve y demuestra que eres más fuerte que tus excusas.